Ahí está. Buenas, ¿cómo les va? Qué buena música me pusieron. ¿Viste? Me gustó esa música, bien para arriba. Absolutamente. Bien veraniega también. Bueno, yo estoy acá, sigo al aire libre porque está tan lindo el día que me pareció una pena nos pareció en realidad, porque el invitado hizo la contrapropuesta, ir a encerrarnos en oficinas nos pareció que era medio aburrido, no iba con el día y con el espíritu del verano que estamos teniendo. Pero bueno, seguimos a propósito de la consigna del día de hoy, averiguando, indagando si los uruguayos, las uruguayas, somos conservadoras y en qué o cómo venimos evolucionando. Para charlar un poco de eso en diferentes ámbitos es que estoy con Martín Sodano, diputado por Cabildo Abierto. ¿Cómo te va, Martín? Buenos días, muy bien. ¿Tú? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, buen día. Bueno, como te iba adelantando, estamos hablando de si somos conservadores. Te lo pregunto primero a nivel personal y después, si querés, buceamos por otros ámbitos. Bien, bueno, creo que yo me siento una persona conservadora, pero del siglo XXI. A ver, ¿cómo es eso? Yo creo que lo que es conservador, cuando hablamos de la palabra conservador, tenemos que ir a lo que es el contenido de la palabra. Entonces tenemos que ir, creo que, a los principios básicos en los cuales todos pensamos filosóficamente lo que es ser conservador de nuestra sociedad. A ese perfil no me siento conservador. Sí me siento que soy una persona que tengo muchísimas cosas enchapadas a la antigua, de que miro la vida con una filosofía que tiene que mantener esquemas y ejes, pero que en el siglo XXI es imposible aplicar a lo que es la sociedad en su conjunto. Entonces, en el punto en el que nosotros trabajamos podemos tomar diferentes posturas. Una es, me mantengo hermético a ser un conservador pensando en ese tipo de filosofías, o si mantengo mi espíritu conservador mirando la realidad social y buscando el equilibrio entre las partes para poder mantener esa sociedad conservadora en el buen sentido, ¿tá?, sin prohibir libertades y sin que hayan represalias. Porque creo que la parte de esa conservación más radical, creo que pisa el otro esquema. Entonces me siento un conservador del siglo XXI. Justamente, bueno, Cabildo Abierto es un sector político que forma parte de la coalición del gobierno actual, que está a veces tildado muy de conservador y en algunos casos radical. ¿Vos cómo te sentís al recibir esos señalamientos? En lo personal lo veo como que se señala a un colectivo en general. Es como lo mismo que podemos decir de cualquier otro partido político. Puedo hablar de partidos tradicionales que tienen Partido Colorado. Puedo decir que hay ramas que son conservadoras radicales y liberales radicales. También puedo decir lo mismo del Frente Amplio. Hay conservadores radicales y liberales radicales. Yo creo que hoy Cabildo Abierto está creciendo y está demostrando de que eso va evolucionando. Por ejemplo, hoy Cabildo Abierto tiene diferentes sectores. En esos diferentes sectores podemos tener columnas como, por ejemplo, una persona que tiene un perfil conservador y cada vez que hace sus expresiones, tanto en el Parlamento como lo demás, también culturalmente él lo demuestra, puede ser Guillermo Domenech. Domenech genera bastante polémica cuando hace algunas declaraciones. Sí, pero está dentro de su filosofía y dentro de su conservación. También podemos hablar de mi sector, el sector que conformamos 6 diputados, que es el sector de adelante. Tenemos al diputado, un ejemplo, Rodrigo Albernáz de Salto, que su eslogan, su lema en su sede es Dios, Patria y Familia, y es también muy conservador en la parte de lo religioso, en la parte espiritual y en la parte de lo familiar. Son cosas en las que él es inamovible en ver capaz un esquema diferente. Y después yo me siento también un ejemplo conservador en muchísimas cosas que tienen que ver con lo que es la protección de la familia, el tema de cómo tenemos que nosotros crecer como país, que con la parte reproductiva, puedo nombrarte 1000 cosas más, en las cuales soy conservador, pero también veo que la realidad social hoy no es solamente blanco o solamente negro. Hoy tenemos un esquema de matices sociales en los cuales
nosotros desde el Parlamento también tenemos que trabajar y de esa manera me siento más cómodo. Claro, y en relación a la familia, ¿vos cómo ves, cuál es tu concepción en cuanto no sé, a la división de tareas, de cuidados, crianza? ¿Tenés una postura más conservadora o te fuiste ayornando o te ayornás a lo que es el siglo XXI? ¿Cómo es? Bueno, en realidad yo soy medio bruto en ese sentido. Yo soy en ese sentido medio bruto. Yo me encargo de lo que tiene que ver con toda la parte más bien del mantenimiento de la casa, los deportes que hacemos con mis hijos, con la nena, quien arma, desarma, arregla, pinta, todo. Patraculata, que arregla todo en mi casa soy yo. Yo no contrato mano de obra externa porque la tengo propia, soy mecánico y mi carrera y mi oficio y mi vida me hizo aprender todo. Entonces, quien hace las cosas de mi casa soy yo. Después, quien mantiene el eje del orden, la limpieza, quién sabe dónde están las cosas, es mi señora. O sea, ahí se mantiene como un espíritu bastante conservador en lo que estamos acostumbrados a conocer. Exactamente, pero también un ejemplo. Si hay que lavar, se lava. Si hay que planchar, se plancha. Si hay que tender la cama, se tiende. Nosotros no tenemos personas externas, hacemos todos nosotros. O sea, también mis hijos mayores, varones que tienen 16 y 18, colaboran pila en la casa. Entonces, es como un trabajo en equipo. No lo veo de que, no. Quiero la ropa interior doblada y planchada, la necesito. No, eso no existe en mi casa. Somos más liberales en ese sentido. Y en cuanto me quiero meter un poco en unos dichos que hizo Guido Manini Ríos, que él hace un tiempo y generalmente lo vuelve a refrescar, que él considera que lo que tiene que ver con feminismo es una ideología. ¿Vos estás de acuerdo con esos dichos? Bueno, yo estoy de acuerdo con que hay un extremo sobrepasado. Yo creo que hay algo que se sobrepasó. Te voy a hablar de dos cosas que van de la mano, un ejemplo que van de la mano que se pueden poner en paralelo, ¿no? Una cosa es el feminismo como ideología y te voy a poner algo... O sea, vos pensás que el feminismo es una ideología. Mira, yo se lo pregunté a una estudiante de Ciencias Sociales, secretaria de una legisladora del Frente Amplio, que me fue a hacer una entrevista para la facultad. Le pregunté, entre el machismo, el feminismo, ¿no? ¿Qué era lo que nos identificaba a los dos por igual? ¿No? Y ella me dijo, el feminismo identifica a los dos sexos. Digo, no. El machismo te puedo decir que identifica a los dos sexos. No. Feminismo, machismo, identifican cada uno una rama. Humanismo es lo que identifica a los dos sexos. Somos los dos seres humanos, nuestra vida vale lo mismo, tenemos la misma calidad los dos, comemos lo mismo, nos bañamos, o sea, usamos totalmente lo mismo, somos iguales los dos, diferentes sexos, nada más. Entonces, cuando se habla de feminismo en esa guerra para recuperar los derechos de la mujer, estaba bien. ¿Por qué? Porque había que pasar, era un esquema tan diferente que había entre el hombre y la mujer, que había que pasar el peso de la balanza totalmente hacia el lado de la mujer para equiparar los pesos y hacer algo más equitativo. Hoy en día, que eso está quedando más en su lugar, tiene que seguir siendo radicado hacia un sector o hacia el otro para decir que nos representa a los dos. No, somos seres humanos. Creo que el humanismo es lo que nos representa. Yo lo pienso de esa manera. Por eso te digo, cuando hablamos de conservadores y hablamos de filosofías, te puedo decir, me siento más que un conservador del siglo XXI porque pienso de otra manera diferente. Tengo 6 hermanas mujeres. Ninguna de mis hermanas es menos que yo, al contrario. Claro, pero las realidades y las cifras siguen mostrando que la mujer sigue sufriendo mayor violencia en diferentes ámbitos, en mayor y menor escala, y también los femicidios hablan, y también el feminismo como movimiento lo que hace es buscar una integración. ¿Vos considerás que no sería el feminismo quien logre esa integración? Yo creo que el feminismo ya logró una conquista importante. Yo creo que ahora la ciudadanía ya tiene un campo visual mucho más amplio para poder trabajar en esto y no cerrarse en una ideología. Porque si hablamos de feminismo, te puedo hablar de marchas en las que lo que hacen es protestar contra el hombre. Y está mal protestar contra la mujer. ¿En qué marcha, por ejemplo? Hay muchos núcleos feministas radicales que van contra el hombre. Y eso está mal. Porque es lo mismo que el hombre vaya contra la mujer, que es lo que defiende el feminismo, que es lo que está mal. Los extremos son malos. Es simplemente eso, los extremos son malos. Yo creo que en realidad, te voy a poner un ejemplo, la ley de género, ¿no? Yo soy un defensor de la ley de género. También te digo que a la ley de género lo que le falta, ¿tá?, es pulir, le falta trabajo, le falta garantías. Porque en una sociedad en la cual los femicidios
están sobresaltando, se multiplican. Es un tema que hay que prestarle suma importancia. ¿Precisás una ley que le dé máximas garantías a la mujer? Por supuesto que sí. Es la mejor manera que tenemos de defender la vida de la persona. No la ideología, sino la vida de la persona. Con una ley de este índole vos defendés en primera instancia la vida de la persona. Ahora, cuando la herramienta se utiliza mal, que no haya consecuencias, es lo que está mal. ¿En qué caso se utiliza mal? ¿A qué te referís? No, hay muchísimos casos en el juzgado, hay padres que se han suicidado, hay una cantidad de circunstancias que son muy profundas, en que hay padres que, lo que no se suicidaron, que pasan hasta más de 4 años, 5 años, 6 años, sin ver a sus hijos, porque hay una pelea personal entre el papá y la mamá, el menor es quien paga. Entonces, ahí la ley lo que hace es darle todas las garantías y amparo a la mujer, que en muchísimos casos está bien ejecutada, y en otro caso, como no da las garantías suficientes o no se penaliza a quien falta la verdad, ¿tá? Hay un abuso de cómo se utiliza la herramienta. Entonces creo que son detalles que hay que corregir. Son detalles que hay que corregir. Por eso digo, me siento más un conservador del siglo XXI que ser una persona conservadora más radical. Perfecto, clarísimo, Martín. Muchas gracias por este tiempo. Ojalá nos volvamos a encontrar para poder charlar un poco más de cara a las internas y a lo que se viene en materia más de política partidaria. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir acá. Creo que hablando entre conservador y buscar algo, creo que venir al aire libre en vez de estar en el anexo del Palacio iba a estar muy bueno, iba a ser positivo y vamos a tener para hablar porque estamos trabajando fuerte a nivel nacional y bueno, y las internas están acá nomás. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor.